Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimada familia de Manada Pequeña. Es un placer nuevamente saludarlos a ustedes, formar parte de esa mesa en que hoy se han sumado para poder compartir una manada más. El devocional de hoy está ubicado en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 34, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Este versículo bíblico quedó grabado en la retina de mis ojos en la última cena del Señor y llamó mi atención porque dice, el apóstol le dice a los hermanos de que estaban en Corinto, dice: si alguno tuviere hambre, coma en su casa. ¿Por qué? Porque si no, dice que cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, se reunían y era como que se desvirtuaba el sentido original por el cual se reunían a la cena, a celebrar la cena del Señor, que era recordarlo justamente a Él. Y yo quería compartir con ustedes una historia que vino a mi mente cuando justamente leía este versículo y que está ubicada en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 4, que es una historia muy conocida por todos nosotros y que nos habla del aceite de la viuda. Yo los invito a que ustedes puedan leer en su casa cuando tengan tiempo todo ese capítulo, toda esa historia, que puedan volver a recordarla. Y a mí me gustó mucho una parte donde justamente una de las cosas que le dice el profeta Eliseo, y le dice a esta mujer viuda que había quedado con sus hijos, que había quedado con deudas, su esposo había muerto, había fallecido, y entonces dice que los cobradores habían vuelto a su casa para justamente cobrar esa deuda. Y la deuda iba a ser saldada justamente con llevarse a sus propios hijos. Entonces esta mujer dice que desesperada va hacia donde estaba el profeta Eliseo y le pide: ¿qué hago ahora, verdad? Y entonces dice que Eliseo le dijo: declárame qué tienes en casa, ¿no? Ahí empezó el puntapié para dar respuesta a lo que esta mujer estaba necesitando. El profeta le dice: declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando leí esta historia, ustedes tal vez se preguntan qué relación tiene con el versículo que acabamos de leer. Y yo podía ver en estas dos historias que la necesidad que estaba pasando esta viuda no se encontraba justamente afuera de su casa. La respuesta a la necesidad que estaba pasando la viuda se encontraba precisamente del lugar en que ella había salido, que era su casa. Por eso el profeta le dice: declárame, dime, ¿qué tienes en tu casa? Y esta mujer le dice: tengo un poco de aceite y no tengo absolutamente nada más. Pero justamente en ese poco de aceite estaba el puntapié inicial para lograr saldar una deuda, para lograr salvar a su casa y a sus hijos. Y cuando yo podía leer ese versículo en el Nuevo Testamento, me gusta porque el apóstol Pablo le dice: si tienen hambre, coman en sus casas, para que cuando vayan a celebrar la cena del Señor puedan realmente entender y no desvirtuar el sentido por el cual ustedes se juntan a celebrar la cena del Señor. ¿Qué era lo que pasaba? Se juntaban, unos comían, otros se apresuraban, no se esperaban, porque algunos tenían hambre. Entonces dice el apóstol: coman en sus casas, sáciense en sus casas, para que cuando se reúnan con los santos en el templo, cuando se reúnan con los santos, ustedes puedan recordar verdaderamente la cena del Señor y el verdadero significado que eso tiene. Si hay algo que nosotros hemos podido entender en este año, era que cuando las puertas de los templos se cerraron, nosotros debíamos volver a nuestras casas, debíamos volver y mirar en nuestras casas, porque ahí estaba la palabra para poder saciar a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Ya no era afuera, ya el problema de hambre no se resolvía cuando todos se reunían en un templo. El problema del hambre se resolvía puertas adentro, se resolvía en la casa. Por eso me gusta mucho la historia de esta mujer, porque esta mujer encontró la solución no en los vecinos, sino dentro de su propia casa, multiplicando el aceite,
que había en su propia casa, que había en su vasija. Por eso, mi estimado hermano, mi estimada hermana que me estás escuchando, estimado amigo, nosotros nos hemos dado cuenta que hoy la salvación, que hoy la palabra, que hoy el saciar el hambre espiritual lo podemos hallar en nuestra casa. Dice cerrada la puerta, y ese versículo me hacía recordar cuando el Señor Jesús le decía, dice, vas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que ve lo que hay en secreto te va a recompensar en público. Es hora de cerrar la puerta, es hora de cerrar la puerta de nuestra casa, es hora de meter a nuestra familia, de meter nuestra vida justamente en la presencia de Dios, buscando al Señor. Es ahí donde se sacia el hambre, es ahí donde encontramos la multiplicación del aceite. No la encontramos en un profeta, no la encontramos en un apóstol, la encontramos en casa cuando estamos buscando del Señor, cuando metemos a nuestros hijos y les decimos nosotros de acá no vamos a salir hasta que el aceite sea multiplicado, de esta casa no vamos a salir hasta que este hambre sea saciado. Este año fue un año de mucho hambre espiritual. Este año fue un año de escasez espiritual. Pero aquellos que lograron entender que en sus propias casas podían ser centros productores de unción, de aceite, de palabra, de comida, fueron los hogares que pudieron prevalecer, fueron los hogares que pudieron resistir. Por eso te quiero también felicitar por el esfuerzo que hiciste este año, felicitarte por cada domingo que fuiste a buscar tu material, que fuiste a buscar esa vasija para poder llenarla en tu casa, porque eso fue el material de Manada Pequeña, fue una vasija que tú llevaste cada domingo a tu casa, pero tú le pusiste el aceite con tu oración, con tu palabra, ministrando a los tuyos, porque tú te convertiste en el sacerdote de tu casa. Y quiero decirte que eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que sean nuestros hogares centros de producción de aceite, que sean nuestros hogares centros de sustento para nuestra casa, nuestra familia y todos aquellos que nos rodean. El hambre se saciaba en las casas, y eso es lo que el apóstol Pablo le quería hacer entender a los creyentes. Señores, si hay hambre, es momento de que los sacien en sus casas. No esperen, el hambre no puede esperar, porque ustedes tienen palabra, porque ustedes cargan palabra, porque ustedes cargan unción. Y en definitiva era lo que el profeta le estaba diciendo a la mujer: mujer, declárame qué es lo que tienes en casa. Pero sabes una cosa, a veces hay momentos en que no nos damos cuenta qué es lo que tenemos en nuestra casa. Y yo te quiero invitar, te quiero desafiar en el nombre de Jesús, que antes que termine este 2020, mires a tu alrededor, mires en este momento a las personas que te acompañan en esa mesa, o si estás solo, no importa, qué es lo que tienes. Dice Dios, declárame, dime qué es lo que tienes. Tal vez no lo estuviste viendo en este 2020, la crisis económica, social, la depresión que muchas veces vino para golpear nuestros hogares, la tristeza, el desaliento, no te dejaron ver, pero aún tienes aceite, pero aún tienes comida en tu casa, y es momento que comiences a sacarla, es momento de que comience a ser multiplicada. ¿Sabes por qué? Porque esa es tu asignación, esa es mi asignación delante de Dios. La solución no estaba afuera, la solución estaba a puertas adentro. Nosotros buscamos soluciones donde no las hay. Nosotros buscamos respuestas donde no las hay. Pero es hora de que miremos a nuestro costado. Te invito a que vos mires a quién tenés a tu alrededor. Tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus padres, tus hermanos. Tal vez los tenés ahí en la mesa, o tal vez viven en otros lugares. Pero es lo que tienes y es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas está dentro de nosotros. Nos fue dado por su Espíritu Santo. Nos fue dada por esa palabra eterna que se metió, que nos tocó, que nos invadió todo nuestro ser, y por el cual fuimos llamados desde antes de la eternidad. Querida familia,
El hambre necesita ser saciado en los hogares. Eso entendimos con Manada Pequeña. Era en los hogares, no era afuera. La cuestión se resolvía puertas adentro. La cuestión se resolvía en nuestras casas. Y gloria a Dios, porque no sé si habrás podido avanzar mucho o poco en lo que te hayas propuesto en este año. Pero si aunque sea pudimos entender algo, si aunque sea pudimos entender que podíamos saciar el hambre en nuestras casas, que nuestros hijos podían recurrir a nosotros por una palabra y una oración, si nosotros entendimos que nuestros hermanos podían recurrir a nosotros porque cargábamos una palabra, entonces déjame decirte que hay muchas cosas que van a volver al orden original, que hay muchas cosas que Dios en este tiempo estuvo ordenando. En medio de la pandemia, cuando parecía que nada sucedía, sí estaba sucediendo. Dios estaba poniendo en orden muchas cosas que a causa de nuestra dejadez habíamos desordenado. Pero este fue el año en que Dios dijo, serán las casas, serán las familias, serán los padres y serán los hijos, donde yo me seguiré moviendo, donde yo seguiré edificando mi iglesia. Ese es el diseño de Dios y volvemos a ese diseño. Por eso gracias por haber sido parte, gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, esperamos, oramos al Señor por ustedes, los bendecimos en nuestras oraciones, agradecemos al Señor por sus vidas, por habernos acompañado todo este 2020 y esperamos con la ayuda del Señor poder encontrarnos nuevamente en el 2021, si así Dios lo permite. Desde ya muchísimas gracias. Bendecimos tu casa, tu familia, tu vida. Que tengas un año nuevo bendecido, prosperado. Que Dios añada a tu vida bendición, entendimiento, gracia y conocimiento de Él. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.